Buenas tardes, gracias por acompañar el lanzamiento de este libro que se titula Genealogías de la Misa Criolla en Rio Grande do Sul, en Brasil, cuyo autor es José Joaquín Romero Vasallo. Este libro es un referente importante, de un lado, para lo que hace esta editorial, que es una editorial independiente, que convoca a quienes realizan investigaciones en el marco de pregrados y posgrados. En este caso se trata de un libro que deviene de una tesis de maestría en estudios sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Siempre me parece importante reconocer las manos de quienes pasan por la elaboración de un libro. Regularmente los lectores nunca se preguntan por el origen de los libros, cómo se hacen los libros, con escribirlos, y hay un proceso dispendioso, muy exigente, para darle cuerpo a este libro que, como ustedes ven, atrae, seduce desde la portada. Hay un trabajo que se inicia precisamente desde la ilustración que va en la portada del libro. Entonces, es importante decir que el profesor Guillermo Bustamante fue el curador, fue quien monitoreó este libro, con quienes hacemos parte del consejo de redacción de la editorial Aula de Humanidades, que regularmente nos reunimos para analizar las propuestas que nos llegan, y nos ayudamos mucho en lograr que la calidad del libro prevista se alcance. Este libro hace parte de la colección Ciencias Sociales de la serie Ética y Sociedad, y para su diagramación contamos con la colaboración de Jorge Leonel Pineda. Es el diagramador que más ha permanecido con esta editorial. El diseño de la carátula es de Dayan Caterín Muñoz. La ilustración de la portada, cuyo título es Sacralidad Mestiza, es de Estiva de Sings. La revisión de Armada estuvo a cargo de Miguel Ángel Espitia. Quisiera detenerme en el contenido del libro para que ustedes tengan una imagen de lo que él es, este libro, sin duda muy innovador dentro de lo que se está presentando en esta feria, porque es un libro que focalizó un tema que pocas veces se aborda, y es lo que tiene que ver con la representación cristiana en ritos como las misas. Pero no solo eso, sobre todo el que reconozca el autor el sincretismo cultural que es inevitable en ciertos territorios de América Latina y el Caribe, en este caso el Brasil. En Brasil, cómo converge la cultura de los gauchos, que se mueve entre Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, y la manera como se incorpora un rito religioso, católico, cristiano, en la cotidianidad de estas culturas. Habría que hablar de culturas en un territorio poco explorado desde la perspectiva que José Joaquín propone. El contenido del libro
Tiene una presentación a cargo de Marlene Sánchez Moncada. Hay una introducción y el capítulo 1 se titula Estudios sobre el tradicionalismo gaucho y la misa criolla, que da cuenta en este capítulo de un estado de la cuestión, del tema señalado en el capítulo, indica unos referentes teóricos e históricos, entre los cuales sobresale la obra de Foucault. El autor hace un reconocimiento a toda la teoría filosófica que sobre la arqueología propuso Foucault, Michel Foucault, para reorientar la historia que antes de las décadas del 60 y el 50 prevalecía en nuestros países. Por eso, un subcapítulo de este capítulo 1 se titula Perspectiva arqueogenealógica. El capítulo 2 se titula Tradicionalismo, región e iglesia, que está constituido por Historia de Río Grande do Sul e Historia del tradicionalismo gaucho brasilero. Como se observa, los capítulos van descendiendo de lo macro a lo micro, de lo general a lo específico, que es lo propio pues de un libro que piensa en los lectores posibles, de ayudarle a entrar a universos singulares como este, el de conocer cómo es la cultura de los gauchos y cómo en esa cultura se entroniza la religiosidad cristiana y católica. Por eso el capítulo 3 se titula Historia de la Misa Católica, que tiene 3 subcapítulos: la misa en la antigüedad, la misa en el medioevo y la misa en la modernidad. Creo que esta caracterización que hace de los distintos momentos históricos de lo que es ese rito que surge como encuentro de quienes continúan una determinada tradición, como en este caso la tradición cristiana, desde la antigua Grecia, ayuda mucho a comprender que también los esquemas religiosos se transforman. El capítulo 4 se titula De la misa tridentina a la misa criolla, que está constituido este capítulo por saberes, prácticas y sujetos del tradicionalismo. Asimismo, la configuración de la misa criolla, y hay una recapitulación, luego el epílogo, la bibliografía y los índices que este editorial trabaja siempre para cada libro, el índice temático y el índice onomástico. Vamos a escuchar al autor. Yo quisiera, en primer lugar, abordar un tema que siempre nos interesa en esta editorial, y es el proceso de adecuación de una tesis, que es un texto académico, que tiene un formato que regularmente es rígido, ese formato que está pensado solo para la academia, a lo que es un libro, la adecuación de una tesis a un libro. ¿Cómo es esta experiencia de retomar la tesis que fue meritoria, que tuvo un reconocimiento académico, para luego pensarla como un libro, que uno quisiera que todos los que hacen tesis consideraran la posibilidad de otros lectores más allá de aquellos que son propiamente académicos? Este es un libro que se deja leer por cualquier persona interesado en la cultura de los gauchos y en las culturas religiosas, particularmente la cultura cristiana católica. Entonces, José Joaquín, hablemos de ese momento que a mí siempre me interesa conocer, de volver sobre la escritura de la tesis para volverla ya no tesis, sino un libro. Adelante.
Pues bien, doctor, muchas gracias. La investigación fundamentalmente es un trabajo que pues amerita un ejercicio de archivo bastante amplio Ujú. en virtud del mismo método que se usa. El método arqueogenealógico exige al investigador recabar las fuentes, ir sobre ellas y hacer toda una trazabilidad desde el punto donde uno dice que empieza el tema social que está investigando. En ese sentido, en su momento, cuando estaba en la maestría en estudios sociales en la Universidad Pedagógica Nacional, la exigencia fue hacer una pasantía. Ajá. Y en ese orden, pues estuve en el Brasil durante un mes Ya. haciendo esa pasantía en una universidad, en la Universidad Católica de Río Grande do Sul, y en archivos específicos de personas expertas en este mismo tema. Y desde allí pues tuve la fortuna de conocer la fuente primaria de quienes estaban en su momento trabajando el tema de la misa, pero no se había escrito nada. Ujú. Entonces eso fue también un elemento importante para uno encontrar la fuente pura, digámoslo así, y todavía las personas vivas que en su momento crearon la misa. Esta práctica religiosa fundamentalmente obedece a una necesidad que tenían en 1947 unos curas en la región rural de Río Grande do Sul, del estado de Río Grande do Sul, para poder comunicar temas pastorales a la gente. Ujú. Entonces, como sabemos, la misa entonces era celebrada en latín antes de los años 60 y ellos desde el 47 dieron la necesidad de no hacer más esta celebración en el latín, sino en el idioma regional, que ni siquiera era el propio portugués. Era una forma, digámoslo así, una lengua vernácula derivada del portugués y tenía muchos rastros, muchos términos que el mismo campesino se inventa todo el día para comunicarse con su familia y demás, pues, desarrollar sus actividades cotidianas. Entonces, se trae toda la fuente, se empieza a analizar, a comparar desde el punto de anclaje que para en la investigación fue del siglo primero hasta el 47 y desde ahí empezar a evidenciar desde la misma fuente cómo esa misa fue cambiando y en un momento en el año 47 surge esta práctica campesina, porque fundamentalmente es una forma de los campesinos entenderse y celebrar su fe. Básicamente esa fue el ejercicio de acceso a la fuente, de crítica, de revisión y sobre todo de mirar que son expresiones que incluyen no solamente temas estrictamente religiosos, sino trae literatura, mucha música, y desde allí pues la gente se empezó a vincular más con esas prácticas religiosas y en ese momento tener toda una estructura montada alrededor de la importancia del campesino en esa región. Básicamente es eso, doctor. Es decir, la palabra criolla indica una lengua criolla, es un creol, Sí, ¿sí? sí, sí. En, desde el método arqueogenealógico, en la investigación histórica, fundamentalmente se exige que se mantenga la pureza de la fuente. En ese sentido, si la palabra a mí me está indicando, por ejemplo, patrón, si los campesinos le llaman a Dios patrón, esa misma palabra yo la tengo que sostener en la investigación en el libro. Ujú. Y se deja crioula, que sería la traducción para nosotros de criolla, Ya. para dar cuenta de eso, que es una misa campesina, criolla, pero también refiere a lo que las personas han construido a lo largo de su vida en las veredas, en los diferentes pueblos. Entonces es un reconocimiento, uno, a que se respeta el lenguaje natural de la fuente, y dos, que es una misa de origen campesino fundamentalmente. Ujú. Ya, y tú identificas aquí diferencias, matices entre los distintos tipos de misa. Regularmente las personas consideran que hay una misa, Uh la -huh. misa católica y punto.
pero tú aquí llamas la atención sobre cómo hay distintos modos de la misa y esos modos están regulados por las culturas. ¿Por qué no conversamos un poco sobre ese encuentro de culturas en la misa y su convergencia en la misa? Como mencioné entonces, antes del Vaticano II, antes de los años 60, la celebración en todos los sacramentos era en latín. Cuando entran estos curas y estos campesinos a pensarse una misa en la lengua propia de ellos, en el gauchismo, que propiamente es la forma para entender, ellos empiezan a traer todas esas tradiciones, sus historias de vida trabajando en el campo, cuidando de las vacas, del ganado, en el cultivo, y ahí estas palabras entran a los libros de la misa. Entonces, por ejemplo, cuando leen un evangelio, aparecen, por ejemplo, a Jesús no le dice Jesús, sino le dicen el divino tropero, que es la persona que está todo el tiempo cuidando los caballos, cuidando las vacas, ¿sí? Y como ya dije también, a Dios le dicen el gran Señor, ¿sí? Refiriéndose al patrón de la estancia. Luego del Vaticano II se acepta y se les permite que ellos sigan con esa celebración y no se les censura como normalmente llega a ocurrir aquí en América Latina, ¿no? De pronto conocemos el caso de la Teología de la Liberación latinoamericana, que fue cancelada y opacada. En este caso no lo fue, porque ellos trataron de entrar como en esas discursividades oficiales del catolicismo y empezaron a ver que sí es viable eh, inculturar, aunque eso no es la palabra en ninguna de las partes de la fuente lo menciona, pero es para poder entender un poco cómo los campesinos traen esas prácticas y la vuelven una expresión de fe, y hasta la fecha se mantiene. A pesar de que ya se puedan celebrar las misas en español, ellos siguen manejando su lenguaje gauchés, que es exacto, el lenguaje nativo, que es lo que se supone que debería ser el Vaticano II. Sí, podríamos, si quieres, como para acercar al público al libro, leer un apartado en relación con lo que acabas de explicar, que está en la página 134, que se titula La especificidad de la celebración en la misa tridentina. Okay. ¿Qué no lees esa parte? Bien. Sabemos, por ejemplo, que la misa estaba en latín, ¿no? Las personas iban a una misa en latín y no entendían nada porque pues el latín no es una lengua de uso para nadie ahora. Y en esa época, a pesar que sí lo era, las personas no tenían el acceso educativo para ello. Entonces, la misa tridentina fue la misa en latín que permitía de alguna manera hacer una clarísima distinción entre el pueblo, los creyentes, y el clero. Eso ya generaba una relación de poder bastante fuerte y solamente les iban a entender quienes supieran latín. Entonces ya la distancia que existía entre quien supiera latín y quien no, ya generaba una relación de poder bastante marcada y las personas solamente iban a escuchar y eran unos participantes solamente de sentarse, parar y de vez en cuando rezar el Padre Nuestro las pocas palabras que supieran. Esta misa, la misa criolla, le permite a las personas entender y participar de una manera mucho más directa. Lo interesante de este apartado que el doctor nos indica es que para que hubiese esa posibilidad de la misa criolla en la lengua campesina del gauchés, fue necesario entender por qué la misa, si al comienzo se celebraba en el idioma original, donde estuvieran en siriaco, en griego, etc., ¿por qué se vuelve latín? Entonces, una de las conclusiones o de los puntos de llegada de archivo que llegamos con la profesora Marlene, mi tutora, a quien le agradezco mucho su participación el día de hoy también, es que era necesario hacer una grandísima distinción y demostrar quién era el que tenía el poder real, en este caso el clero, y el que no lo tenía, el que no sabía comunicarse.
y al no saber comunicarse también estaba siempre expuesto a lo que le dijera el otro, el sacerdote, el obispo, y a tener todas las diferentes formas de exclusión social. Por ejemplo, hasta hace muy poco las familias, los padres que no estuvieran casados por la Iglesia Católica eran objeto de discriminación. Los hijos que estuvieran fuera del matrimonio católico también. Entonces, si hace poco eso era así, imagínense, hace 100 años, 200, 300 años, la exclusión era mayor. Entonces, lo que hace la misa criolla es abrazar a todas las personas sin importar si eran o no bautizados o no. Entonces, en ese orden, la misa tridentina era una forma de distanciar al pueblo de la gente con todas sus variantes que pueda tener, de que permitía la contemplación de los demás miembros en la misa. En caso tal, supera el latín, pero pues sabemos que es una lengua de poco uso. Lee la parte. Sí. El Concilio de Trento puntualizó 4 aspectos a saber. Primero, se reafirma que la misa es la nueva ley instituida por Jesucristo, la cual se hace presente en las especies del pan y del vino. 2. La ceremonia de la misa se refiere a la comprensión de los signos de la celebración litúrgica, los cuales se expresan por las especies del pan y del vino, así como las prácticas ordenadas por la Iglesia con respecto al culto católico, liturgia de las horas, rosario, oraciones piadosas. Esto decía que todo se celebraba en latín, que las personas no podían participar en nada como ahora pues, se supondría que sí se puede hacer. Los oferentes, referidos a quienes participan en la celebración. Primero es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que actúa como víctima y oferente. El segundo es el sacerdote secundario, instituido por Jesucristo y la Iglesia, quien es el mediador entre Dios y los hombres. El tercer fin es el sacrificio de la misa y la cruz, en el escenario donde se encuentra el sacrificio doble de Jesús como víctima y oferente. Además, el significado de la cruz representa un derrame de la sangre de Cristo en el Calvario, el cual para el caso de la misa ya no se repite. No obstante, el sentido es el mismo, teniendo en cuenta que esa celebración es real y a la vez mística. Esta interpretación todavía existe en la misa actual. ¿Sí? La gran diferencia es que la participación de las demás oraciones se puede hacer en español o en este caso en portugués. Sería el caso actual. Más adelante en el libro aparece pues el tema central, nuclear del libro, que titula La emergencia de la misa criolla. Entonces hasta aquí podríamos decir que inicialmente la misa está anclada en el latín y luego con el tiempo se reconocen las lenguas de las naciones, de los países, y entonces se hace la adecuación del discurso de la misa a la lengua respectiva. Pero aparece allí esta situación que también podemos observar para el caso de Colombia en San Andrés y Providencia, donde también hay una lengua criolla. Ahí, sin embargo, la misa es en inglés, que esto pues siempre nos ha llamado la atención. En San Andrés y Providencia, y más en Providencia, perviven 3 lenguas, como es el español, que es la lengua de la escuela, el inglés, que es la lengua de la iglesia, y el creol, que es la lengua de la calle, de la fiesta y del vecindario, ¿no? Entonces es para decir que habría alguna relación entre ese trayecto histórico de lo que es la misa con lo que es el movimiento lingüístico diverso y la preeminencia del uso de la lengua en ciertos escenarios más que en otros. ¿Cómo lo ves en relación con la lengua que tú identificaste en Brasil? Pues habría que ver primero que para que existiese la posibilidad, la condición de posibilidad de que las personas en el sur de Brasil celebraran la misa en esta lengua gaucha, fue porque a comienzos del siglo XX el Vaticano permitió
la participación o la incursión mejor de instrumentos musicales diferentes al órgano. Ya podían tocar alguna guitarra, alguna maraca y nada más. Entonces, poco a poco se fueron liberando como las exigencias que tenían para estar en esas celebraciones tan estrictas solo con órgano. En el transcurrir del tiempo, en la segunda mitad del siglo XX, hubo entonces interés por evangelizar a otras personas en otros escenarios diferentes a la ciudad. Entonces llega el misionero que llega a los municipios y al interior de estos estados y considera que es importante aprovechar que ya permiten entonces instrumentos como la guitarra, los tambores, y ellos coinciden porque la música gaucha, el chamamé principalmente, necesita guitarra, necesita un acordeón, y eso lo permitió el Vaticano a comienzos del siglo XX. Entonces ellos aprovechan que se permite, incursionan los instrumentos y adicionalmente dicen, si ya podemos tocar nuestros propios instrumentos, hablemos en la misa como se habla normalmente. Entonces, esta unión de varios elementos, los instrumentos, el idioma, es lo que se llamaría en la teoría Foucaultiana un nodo de posibilidad, un nodo discursivo y de práctica. En ese sentido, la lengua va a ocupar un lugar importante, que sería también el caso nuestro aquí en el ejemplo que el doctor hace en Salamés Providencia. Con la gran salvedad que en ese momento fue una gran innovación, ellos le llaman innovación pastoral. ¿Sí? Ahora pues ya no lo es tanto porque se puede hacer con gran facilidad. Entonces sí, en el tema de la lengua, el uso de la lengua o de las lenguas, en el caso de los gauchos, porque en esa región también se hablaba alemán antiguo del siglo XIX. Entonces era un estado que ya en el cual circulaban muchos otros idiomas diferentes al portugués estándar. Entonces tenían el alemán del siglo XIX, el italiano del siglo XIX, el gauchés de la gran región de los Pampas y pues claramente el latín de las misas normales. Sí, pero además las indígenas. Además de la misa de la lengua caigangui, que por la región es bastante importante también. Entonces es un estado multicultural que permite de alguna manera que esto se pudiera dar en 1947, 20 años antes del Vaticano II. Entonces creo que permite también esa aceleración sociolingüística para el momento. Sí. Esto es lo que considero relevante en el libro porque nos muestra un asunto que rara vez se aborda, como es el multiculturalismo y el multilingüismo en regiones de América Latina y el Caribe. En este caso, pues, el Brasil. El español a veces llega a ser la lengua minoritaria, no la lengua hegemónica. Pero existe como lengua, se usa cuando se requiere. Y claro, cada lengua en estas zonas multilingües tiene más fuerza en unos contextos que en otros. Y aquí lo interesante es haber develado cómo es en los ritos religiosos, católicos, cristianos, el multilingüismo en zonas multiculturales, cómo es la zona geográfica del Brasil en el sur, que fue objeto de la investigación que se recoge en este libro. Yo creo que valdría la pena leer otro fragmento de la página 184, La emergencia de la misa criolla, un poco para que los lectores identifiquen el tono del libro. Es un tono muy reposado, muy decantado, no está cargado de citas y citas, que es lo común en las tesis de posgrado. Yo creo que aquí hizo un ejercicio interesante el autor al pensar en una audiencia más amplia de lectores de este libro, que sea comprensible por estudiosos en distintos campos. Este es un libro que le sirve a antropólogos, a historiadores, a geógrafos, a filósofos, a teólogos, y ojalá fuese un libro de cabecera para los futuros sacerdotes o pastores, porque solo cuando hay el reconocimiento de estas realidades culturales donde la religión juega una función
y que también amerita como explicar cómo funciona, cómo se asume, y este libro lo muestra, cómo es asumida la religión y cómo se representa en el rito como tal. La emergencia de la misa criolla. El padre Paulo Murab Aripe, 1936-2008, nació en Uruguayana, estado de Río Grande do Sul, ciudad fronteriza con Uruguay. Siendo seminarista, Paulo Aripe, conocido como el Potrillo, fundó en 1957 en el Seminario de la Inmaculada Concepción los Centauros de los Pampas, influenciado por la creación del movimiento de tradiciones gauchas y motivado por los jóvenes del Colegio Julio de Castillos en 1947, quienes buscan trasladar sus tradiciones campesinas a la ciudad. La emergencia de las misas denominadas como criollas es un fenómeno que, aunque surge antes del Vaticano II, tiene una gran difusión por toda América Latina. En Chile, en 1960, el músico Vicente Biachi, por ejemplo, introduce ritmos africanos y los chilenos en un gran proyecto musical que contemplaba algunas tradiciones propias de la liturgia. En Argentina, en 1964, también surge la misa criolla, la cual involucra elementos propios de la vida de la Pampa, empero se dista de la misa criolla, en tanto no posee posteriores trabajos de reelaboración litúrgica. Es decir, no tiene libros que adapte la liturgia al lenguaje campesino. Empero presenta una gran novedad en lo relativo a la música. Posterior a esta se encontrarán apuestas litúrgicas como la misa nicaragüense, la negra o la afrodescendiente, las indígenas, etc. En 1962, Paulo Aripe se ordenó sacerdote y en 1967 celebró la primera misa criolla, logrando su formalización para futuras celebraciones en cualquier lugar del Estado, gracias a la autorización de la jerarquía eclesiástica. Durante sus primeros años de ministerio, se consolidó un conjunto de saberes y prácticas que configuraron una identidad específica en torno a la celebración de la misa criolla. Yo tuve la fortuna, doctor, de no conocer al padre que se inventó esta misa, sino a su aprendiz en su momento. Y en ese momento él no podía escuchar bien, pero me facilitaron los documentos, lo que uno necesita para escribir los libros. Entonces fue una gran, vamos a decir, un gran punto para arrancar, y él ya murió el año pasado. Afortunadamente logré llegar en el momento que era para poder acceder a las fuentes primarias y tener este registro que tienen ustedes aquí. Claro, porque hay circunstancias en la investigación donde hay que apoyarse en la oralidad y eso le da mucha más fuerza a la investigación. Hay cosas que no están dichas por escrito, que no están en los documentos, que implica hacer observación etnográfica, de saber retener la sustancia de contenido en quien informa cuando uno pregunta en torno al problema de la investigación. Y creo que este libro así lo muestra, que yo agregaría además que cuando se intenta describir lo que es el desarrollo de la misa criolla, hay una semiótica. Esto es, hay una secuencialidad que su descripción ayuda a identificar los matices que diferencian esa misa de las otras misas. ¿Tú qué nos dirías para terminar y darle la palabra al público que tiene derecho también aquí en este encuentro alrededor de tu libro? ¿Tú qué destacarías de esta misa, la misa criolla, respecto a las otras misas? En el desarrollo mismo de la misa, ¿cuál es el evento, el momento que consideras marca una diferencia? Es importante que la tradición oral siempre tenga la posibilidad de un registro. Y en ese sentido, en el momento cuando deciden dejar la oralidad, no porque sea mala, sino porque están pensando en que esa experiencia pueda conocerse, que las futuras generaciones la conozcan,
Y esto ocurre en el año de 1974, cuando se autoriza fundamentalmente la celebración ya en los lugares, en las capillas de las veredas, de los lugares en el interior del estado, y empiezan a diseñar los libros de la misa, el misal, los leccionarios, que es donde están las lecturas, y es el momento fundamental. Primero, hay una autorización de una jerarquía, de un sujeto que detenta el poder litúrgico, que son los obispos, pero por otro, la necesidad de los campesinos también de presionar para que eso ocurra, una presión no armada ni a las manos, sino porque ya se ve la necesidad real. Entonces yo creo que es el momento más importante en el cual la oralidad se convierte en escritura y sobre todo que se convierte en música y poesía, porque todas las canciones, toda la liturgia se canta y se baila con las danzas regionales. Hay una que se llama Chula, que es una danza muy bonita y se vincula también en la celebración. Entonces, creo que eso será en el 74, cuando ya se tiene el documento en físico, gracias a la autorización, y que las personas ya se sienten libres para hacerlo y fortalecer su vida de fe, pero también sus vivencias culturales campesinas regionales. Muy bien. Es decir, que un matiz importante es darle lugar a la danza, a la música, al baile, en un rito que es cristiano católico, ¿no? Bueno, vamos a abrir la conversación hacia ustedes. Preguntas que quieran hacerle al autor de este libro que estamos presentando en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Tenemos 5 minutos para hablar con el autor. Entonces, allá atrás. Pues dicen que si puede describir, explicar lo relacionado con la indumentaria en el rito de la misa. Bien, ustedes normalmente cuando van a misa o han ido a misa encuentran al cura que usa una casulla, que es como una especie de ruana grande de colores, ¿sí? Y también usa un alba, que es como una prenda blanca que se coloca debajo de esa ruana que acabo de decir, que se llama casulla. El gauchismo y la misa criolla no usa nada de eso. Ellos, los curas, se colocan las botas propias de gaucho, de cuero, usan el sombrero de ala plana, y también una ruana que se usa normalmente allá para el frío, que llega más o menos hasta menos 10 grados en la región propiamente pampera, y es lo que ellos usan. Entonces la indumentaria no se pierde, ella adquiere y se reconfigura de otra manera, le da un simbolismo mayor. Es como si aquí un cura, en vez de colocarse la casulla, se colocara la ruana o el poncho y el sombrero volteado. Y se valida totalmente eso aquí en Colombia. Allá eso ya pasa hace muchos años. Y claramente también, además de las indumentarias, necesitan usar, por ejemplo, el cáliz, que es donde colocan el vino, etcétera. Allá no usan cáliz, usan unos cuernos de los toros para colocar el vino, y el platico donde ponen la hostia no usan eso, sino colocan la bandeja donde colocan la carne después del asado. Entonces es toda una forma que ellos usan para traer esas tradiciones e incorporarlas y darles un nuevo sentido, pero sobre todo validar sus prácticas como campesinos en esa misa. En el libro hay unas imágenes donde se puede detallar con bastante descripción ese tránsito que hay de indumentarias y de utensilios. Sí. Exacto, natural de la región y de cada uno de ellos. Está el churrasco. El churrasco, que es bastante importante, siempre hay churrasco cada 8 días, carne asada, y después de cada misa hay también churrasco. Muy bien. Bueno, otra pregunta o comentario que quisieran hacer allá. Sí, gracias.
puede considerarse esto, uno, como sincretismo y dos, existen otros ejemplos en la región americana que usted haya investigado o que haya conocido que puedan asimilarse a esta misa criolla que se ve muy, muy interesante y pues realmente invita a conocer. Gracias. Listo. Gracias, doctor Leonardo, por venir. Bien, claramente sí hay bastantes ejemplos en América Latina. Yo creo que después de esta innovación cultural y religiosa entran con mayor fuerza las misas de raíz africana, que en el caso colombiano son muy presentes en el Chocó. Hay unos misioneros, los claretianos, son los que hacen específicamente eso aquí en Colombia, en el Chocó, y tienen las vestimentas, los padres, no sé cómo se llama, un gorrito que ellos usan de colores, lo tienen en el momento de la liturgia y se sostiene ya dentro de la misma cultura de las personas. Tenemos las misas indígenas en América Latina, pero específicamente en Bolivia, y en una región todavía que se mantienen los indígenas prácticamente hablando sus idiomas originales y todavía tener inmersión en el español. Y la más importante o la que conocemos más es la misa campesina nicaragüense de la Teología de la Liberación, que desde esa misma época se ha tratado de sostener, pero por temas políticos la han suprimido, les han pedido que cambien la respuesta, las formas como las personas están allí en ellas, principalmente porque la misa de la Teología de la Liberación exige una lucha directa contra las clases opresoras. En el caso de la misa criolla no hay esa reivindicación, con lo cual se puede inferir que cuando hay un sincretismo o hay una forma de traer algo que es propio para incluirlo en una nueva práctica, no necesariamente las personas quieren derrumbar la jerarquía o el poder, se acoplan en él y se sostienen. Entonces, y esto sí es muy claro en el libro parte de un principio y es que al ser una investigación Foucaultiana, no busca un sujeto potencia, es decir, no se quiere que haya una revolución o un cambio de estructuras. Se quiere que la persona que está allí se sostenga y participe tranquilamente de sus prácticas sin necesidad de hacer una ruptura. Por lo tanto, el sincretismo se va a mantener siempre y en efecto lo es. Desde Foucault y desde la misma fuente no se habla nunca de sincretismo, sino más bien hablamos de nodo discursivo, de prácticas discursivas de nodo y de propiamente prácticas que están en el día a día, en este caso prácticas religiosas. Básicamente sería esa la respuesta. ¿Alguien más quisiera intervenir, preguntar? Sí, adelante. En tu investigación encontraste algo que tenga que ver con el ritual del matrimonio. Sí. Sí, señor, muchas gracias, doctor. En el caso de los libros de la misa criolla, no solamente aparece la misa en sí, sino se da especificidades de cómo se deben celebrar bautismos al estilo campero, matrimonios, defunciones, está toda la vida litúrgica del campesino convertida en un libro de espiritualidad y de liturgia. Entonces, sí, en efecto, sí hay. Desafortunadamente no tengo todos los libros. En la fuente primaria solo pude traer el libro de matrimonio, de bautismo, y los otros no los pude traer porque no me los prestaron. No me los prestaron. Pero sí está, y es muy parecido porque a la mujer y al hombre se le llama de otra manera, ¿sí? A la mujer se le llama como prenda. La prenda es una forma simbólica de llamarle a la mujer excelsa, dama, bella, en el sentido que ellas tienen. Y al hombre hay diferentes maneras. Está el peón, le dicen el peón en este caso, pero tiene que ver con la importancia que le dan al hombre que trabaja en el campo y a la mujer que cuida de los hijos. Entonces, claramente toda la vida litúrgica está también en la celebración de la misa criolla, en todos sus 7 sacramentos ahí presentes. Bueno, quiero terminar leyendo el texto que está en lo que llamamos la contratapa, que condensa gran parte de lo tratado en este libro. ¿Qué sucede cuando la fe y la tradición se encuentran en un mismo altar? La misa criolla nació en el sur de Brasil
a mediados del siglo XX como una celebración distinta, donde lo católico se entrelaza con lo gaucho y la liturgia se volvió canto, identidad y pertenencia. Este libro abre una ventana a ese mundo en el que los símbolos del campo dialogan con la espiritualidad y donde lo cotidiano se transforma en rito. Entre relatos, gestos y memorias, el lector descubrirá cómo una comunidad reinventó su manera de crecer y de creer y celebrar y creó una liturgia que aún palpita con fuerza. Se trata de una obra que invita a recorrer la frontera viva entre lo religioso y lo cultural, donde la fe se convierte en poesía compartida. Bueno, felicitaciones al autor por este libro que ya se integra a la colección de ciencias sociales de la editorial de Aula de Humanidades. En este libro, en la solapa 2, solapa es esto que tiene el libro, aparecen estos títulos. Aquí ya aparecerá en futuros libros este libro. De salvajes a mascotas, de Miriam Acero, Construir la democracia, de Ángela Niño, Palabras para una ética cotidiana, de Pierpaolo Marrón, La metamorfosis infinita, de José Murgueitio Martínez, La visión sistémica del ambiente construido, de Daniel Felipe Marín Vanegas, Quédate en tu puta casa, de Eliana Cárdenas Méndez, Ante la adversidad, de Rodrigo Arévalo Páez, entre otros títulos de esta colección. Muchas gracias por escuchar al autor y por conocer lo que hacemos en la editorial Aula de Humanidades. Gracias. Gracias por